Vamos a hablar ahora, el día de hoy, en este espacio con Salvador Casanova, de pues de esta historia de México que ha tenido unos vaivenes, altas, bajas, que también tiene que ver con el asunto de los Estados Unidos. Sí, sí, Mi Emilio, querido mira, Salvador, bienvenido. en primera, muchas gracias por el espacio, gracias por la compañía. Es muy grato estar con ustedes. Hoy quisiera platicarte, antes de platicarte, quisiera remontarme a mis etapas juveniles, en las que había una radionovela que se llamaba Calimán. Calimán era tierno con los niños, galante con las mujeres, caballero con los hombres. Calimán se tragaba la lumbre a puños. Y tenía una frase que le decía a su colaborador, el pequeño Solín, que decía que siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana. Y esto viene a cuento porque México está en este momento negociando la quinta ronda del TLC. Eh, Tenemos la idea de que si se acaba el TLC, se va a acabar el mundo. Y por otro lado, también tenemos la idea de que los Estados Unidos se han convertido en poco amistosos con México. Y eso no es cierto. Los Estados Unidos siempre han sido poco amistosos con México. Los Estados Unidos los puedes resumir en una frase que dice Henry Kissinger: no tenemos amigos ni enemigos, solo tenemos intereses. Y cuantas veces México ha estado atravesado en los intereses americanos, lo han atropellado sin ninguna consideración. Y para muestra, basta la historia. Lo que te estoy platicando no se me acaba de ocurrir. Los Estados Unidos nacen como 13 colonias que se independizan de la corona británica por un problema de dinero. Los ingleses les piden mucha lana y ellos ya no la quieren dar. Cuando se independizan, se ponen a trabajar, son de las latitudes septentrionales, previsores, porque la gente de esas latitudes sabe que viene el invierno y si cuando llega el invierno no tienes que comer, estás muerto. Hacen un capital considerable y compran a Francia el territorio de la Luisiana. Cuando lo hacen, deciden, bueno, ya compramos la Luisiana, ¿qué tal que compramos todo el norte de México? Esto no es tampoco es una elucubración que a mí se me ocurrió, que a ellos se les ocurrió, no. Don Luis de Onís, que es el embajador de España en Estados Unidos, le escribe al virrey Francisco Javier Venegas diciéndole lo siguiente: Virrey, todavía no somos independientes. Vuestra Excelencia se ha enterado ya por mi correspondencia que este gobierno se ha propuesto nada menos que el fijar sus límites en la embocadura del río del Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 31, y de ahí tirando una línea recta hasta el mar Pacífico, tomándose, por consiguiente, las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila y parte de la provincia de Nueva Vizcaya y Sonora. México se independiza, los Estados Unidos se independizan en 1776, México en 1821. Me vas a decir en 1810, no es cierto. No, ahí es En cuando comienza. 1810 en 1810 empezó el desorden y se concluye en 1821, entre otras cosas también por un problema de dinero. La corona española jalaba una cantidad brutal de la Nueva España y la dejó descapitalizada. Y cuando cambia Napoleón al rey, pues la corona, más bien la Nueva España, se rebela y declara su independencia. México así nace primero sin dinero, todo se lo había llevado en España, y luego sin una infraestructura productiva que se acabó en 11 años de guerra de independencia. Es decir, México es un país rico que nace en la bancarrota. Una vez que nace México, los gringos dicen, bueno, qué maravilla, les cae como anillo al dedo. Ellos quieren comprar el terreno, ¿sí? Y es evidente que si el vecino está pobre, el terreno va a ser más barato. Nicolás Petriste es el encargado de hacer la compra, un nieto de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, más bien un nieto, esposo de la nieta de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores. Y don Nicolás trata de hacerlo por todos los medios y los mexicanos le sacan la vuelta por todos los medios. Los americanos colonizan Texas, la independizan, y cuando independizan Texas, Santana va a conquistar los territorios, gana todas las batallas, pero pierde la guerra porque lo apresan, y para Santana la prioridad número uno era su pellejo, que se perdiera lo que se perdiera menos su pellejo. Así las cosas, los Estados Unidos se hacen de Texas y queda la frontera en el Río de las Nueces.
Cuando se dan cuenta de que ellos quieren hasta el río Bravo y por tarugos, porque Sam Houston no se fijó, establecieron la frontera en el río de las Nueces, nos declaran la guerra. Guerra que empiezan perdiendo, no conocen el terreno, nuestra gente sí, y además nuestros soldados son muy valientes, nuestros generales son serios, sí. Pero para poder, ellos se preocupan seriamente y para poder revertir el problema, ocupan a Santana. Santana está exiliado y para ayudarlos a ganar la guerra les pone la condición de que lo repongan en la presidencia y que les dé un dinerito, le den un dinerito. Con Santana, con el enemigo adentro, perdemos la Alta California, Coahuila, Nuevo México, no solo Texas, sino todo este territorio que es más de la mitad del territorio. Y finalmente, los yanquis han cumplido su propósito. Esto acicatea su ambición. Sí, con la ambición acicateada, los yanquis dicen, oye, ¿y si compramos todo el territorio? Y no lo compran porque Buchanan recibe una carta del señor Trist que dice, déjame buscarla. En lo que buscas, si quieres, la carta, ahorita de la carta de Buchanan que vamos a hablar, ¿te parece? Vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos para escuchar esta parte, porque lo interesante de lo que nos está platicando Salvador Casanova es precisamente de que este asunto de la relación actual de México y Estados Unidos, pues no es algo nuevo, es finalmente un asunto de intereses desde prácticamente la fundación de ambas naciones. Vamos con la pausa, regresamos, tenemos más, no se vayan, estás en QTF, volvemos. Todos somos QTF. Arrancar por primera vez un coche nuevo. Ponerte esos zapatos que acabas de comprar. El olor de tu casa